Buenas noches, chicos, para los que van ingresando. Buenas noches, Vale. ¿Cómo La vas? Tomás, me disculpo, no sé qué le pasó a mi computadora y no enciende la cámara. No sé, ni siquiera me aparece. O sea, como si no existiera cámara. Dale. Buenas noches. Buenas noches. Si quieres, renómbrate la persona que acaba de hablar porque apareces con nombre de iPhone. No sé quién seas. O- Ok, ok. Hola, buenas noches, Valentina. Hola, Luisa, buenas noches. Ya llegó el profesor, es que tengo una pregunta y Sí, para no mírale. como gastar mucho tiempo. Sí, ahí está, No mírala. apareció. Ah, ok, ya. Hola, profe. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Profe, yo tengo una pregunta con los arquetipos. Es que la película que yo elegí, como que no tiene héroe. O sea, el man es como un antihéroe, es como todo lo opuesto a un héroe. Entonces, ¿qué hago? Pues en ese caso, como es un antihéroe, vendría siendo la representación, sí, pues opuesta de lo que es el héroe. Entonces, no sé, cabe porque ¿sabes qué pasa? Tiene protagonismo, ¿sí? Es el protagonista, ¿cierto? Sí, ¿O no? sí. No sé si te has visto La Naranja Mecánica. Sí, claro. Ah, Mm, bueno, Kubrick, ese, sí. Alex. Alex, sí, Alex, y es que el director Stanley Kubrick que es una eminencia en cuanto al cine y por eso no solamente es La Naranja Mecánica, sino otras películas que también me gustan mucho, entre ellas El Resplandor o no sé si has visto Ojos Bien Cerrados. No, pero El Resplandor sí me lo he visto. Ok. Sí, ese director en particular tiene toda una historia como extraña, ¿no? Sí. Habría que mirarla, porque es muy interesante. A mí me da mucha curiosidad todo lo que hizo Kubrick en el cine. Severo que hayas escogido esa película. Entonces sí, dale por el lado del antihéroe. Yo iba a Eh, agregar algo ahí. dilo. Pues que estaba pensando, en realidad no me he visto la película, pero estaba pensando que en realidad el héroe no tiene que ser como el que haga cosas buenas, sino como el que cumpla el objetivo, ¿no? Digamos, puede ser subjetivo pues al tipo de película. Digamos, no sé, se me ocurre la de, ¿cómo se llaman? La de estos villanos que se convierten como en cierto tipo de héroes que están en la cárcel, se me olvidó el nombre. Ah, Eh, Escuadrón en- Suicida. esa, Ujú. digamos, ellos están buscando un objetivo y lo cumplen. Entonces, en este caso, son antihéroes, pero son héroes porque están cumpliendo su objetivo, ¿sí? Como que salvan el objetivo de la película. Entonces, iba a aclarar eso, que no siempre tiene que ser un héroe que salve a la humanidad, sino, pues, basado en el contexto que tenga la película, entonces sí ayuda a cumplir el objetivo o no. Entonces, pues, personalmente diría que es como muy subjetivo al Sí. contexto que lleva la película. Ujú. Ok, ok, no, sí, y tienes razón en ese sentido de que pues ayuda a cumplir como desempeña un rol en el cual lo ayuda a cumplir ese propósito. Pero yo no sé si les mostré, ya que Luisa tocó el tema, esta diapositiva del antihéroe. Y ustedes dan unos ejemplos que eso ya lo vimos, ¿cierto? No lo mostramos de No, casualidad. ese no lo alcanzamos a mostrar. Ok, entonces no llegamos ahí. Después de los arquetipos, hay algo interesante y es que ya como el héroe, ¿sí? Está tan eh, idealizado, ¿no? O siempre está tan quemado, siempre es el mismo que tiene las mismas como virtudes, los mismos poderes, ¿no? Entonces se busca como reencauchar de cierta manera otro tipo de héroe, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, acá me faltó poner a Hancock y seguramente hay más ejemplos en los que ese héroe que se muestra es totalmente como lo contrario al héroe, ¿no? No tiene virtudes, sino es perezoso, es chistoso porque hasta es bufón, ¿no? Dentro de sí.
o inclusive está en un panorama y en un contexto totalmente lleno de valores como que decaídos. Entonces por eso es que lo bueno y lo malo ya no hay, como que no está claro. Entonces ellos pasan a ser como que parte de, ¿no? de ese orden que empieza a ser relativo del bien y del mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Escuadrón Suicida o todos los que empiezan a... Rápido y Furioso es el ejemplo. Ustedes pueden colocar más y seguramente se les va a ocurrir porque a lo largo de Rápido y Furioso los malos se empiezan a hacer buenos y uno empieza luego como espectador a detestar a la policía, ¿no? Y uno se alía con estos malandros que como que tienen un propósito en común y toda la cosa, pero están robando y están haciendo una serie de delitos y todo el rollo, ¿no? Pero uno se siente empatía, ¿no? Por Vin Diesel y... Entonces, no sé, ahí como que ustedes se pueden dar cuenta de ese trasfondo en el cual los valores del bien y del mal son como muy relativos y por eso el héroe muchas veces entra en un círculo en el que ya no es el héroe común y corriente tradicional, de que siempre es virtuoso y mejor dicho, el Steven Seagal, ¿no? De las películas de acción que no se despeina mientras pelea, ¿no? Sino que por el contrario, demuestra toda una serie de virtudes que no le, una serie de defectos o más bien de pasiones que lo dominan, ¿no? Y que son muy humanas. La pereza en Hancock, no sé, ustedes me ayudarán con más ejemplos, pero buenas noches a todos los que ya van ingresando, chicos y chicas, ¿cómo van? Estamos hablando un poquito de esto del héroe y del antihéroe porque por ahí surgió una duda y estábamos como tratando de aclarar. Entonces, no sé si hay preguntas más relacionadas a esto, porque, o sea, yo quería mostrarles también eso, porque tiene que ver con lo que decía Luisa, la pregunta, ¿no? Ella escogió una película en la que no es un héroe como tal virtuoso, que tenga una serie de virtudes o de valores o cualidades, sino más bien es todo lo contrario y coger protagonismo. En el caso de Alex en La Naranja Mecánica es un buen ejemplo. Mira lo que pasa después con el héroe, ¿no? Cómo queda reducido en el final o cómo está expuesto, cuál es la sombra, qué lo domina, no sé. ¿Ya identificaste los otros arquetipos? Pues he estado en eso. Es que como hace rato no me veo la película, entonces me toca vermela otra vez como Ujú. para recordar todo. Pero también tengo otra pregunta. ¿Los guardianes del umbral son los que lo quieren volver bueno o son los que le impiden? Por ejemplo, el que era como su mentor, que lo fue a visitar una vez, que tenía que mejorar y todo eso, y que después lo golpeó en la policía. Ese sería como un camaleón, ¿no? Pero Sí. los guardianes del umbral serían los que lo quieren volver bueno. Uy, O pues sea, es como que el doctor del tratamiento, por ejemplo. Ese ujú, sería como, los médicos que lo amarran, que le inyectan las drogas para adormecerlo, para como reinsertarlo a la sociedad, pero al final también es un experimento, ¿no? sí, y no funciona además. Y no funciona además. Y no sé, el propósito y la intención de esa película es muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cuál crees que sea que nos quiere mostrar el autor, el director, en este caso Kubrick, con eso? Uy, no sé, pues yo creo que, no sé, o sea, es que tengo como varias ideas encontradas porque Ujú, se puede decir que el man es un psicópata, ¿no? Le gusta matar, le gusta violar, porque sí. ujú, exacto. Em, yo creo que lo que nos quiere decir Kubrick ahí, según lo que yo puedo interpretar, es que un psicópata nunca se va a como a restablecer en la sociedad Ok, y según los tratamientos, ¿no? Porque los violadores, por ejemplo, los puedes castrar físicamente o mentalmente, es que no me acuerdo, química, sí, ujú, castración química. Entonces es como si los castras físicamente, pues van a utilizar otra cosa para violar. sí,
exactamente. O sea, como que, no, así los castren, ellos lo que buscan es un sentido psicológico quizá de Exacto. la dominación. Entonces, si no tienen pues esa figura de su aparato reproductor, pues van a buscar otra cosa para, sí, tratar de buscar ese sentido de dominación, ¿no? Y de pronto eso es lo que también sí nos muestra Kubrick y cómo también experimentan con, no sé, toda una serie de, no sé, condiciones como tecnológicas, médicas. Eso es denso porque pues ellos creo que le aplican unas gotas y lo hacen ver imágenes violentas, ¿no? Entonces lo trauman a partir del trauma, o sea, habla de cuestiones muy psicoanalíticas ahí también interesantes de discutir y debatir, que a lo largo de la película quedan en evidencia la violencia, ¿no? Y el goce, por ejemplo. Es que hay un autor que como que lo discute un poco y por eso te lo puedo comentar así, pero es como el placer que causa la violencia y viceversa. Y hay muchas referencias plagadas al asunto. Pero si quieres, dejémoslo ahí y, y ya. No sé. Vale, gracias. Listo, Luisa. Listo, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo están? Ya vamos Bien, 7 y profe, gracias. 20. ¿Qué más, Samuel? ¿Cómo vas? Bien, profe, o sea, usted sabe que yo llegué ayer tarde, entonces yo aún me siento como un poco perdido con respecto, digamos, al trabajo. No sé si tenía que verme una película, como mi compañera estaba compartiendo sobre Sí, eso, como que no lo hice. ok. Entonces, no, para que sepa que no le traje como, digamos, un trabajo hecho ahora. No, ahorita no estamos, eso es en la hoja de ruta. Es que ella hizo una pregunta sobre la hoja de ruta. Ah, ok. Y como ustedes pues son residentes, llegaron apenas ayer, este trabajo ya lo, pues, este tema Les- más bien, ya lo habíamos discutido. Y es Exacto, no, sobre eso. Por eso que no de me pronto siento están como que llevo el hilo, o perdidos. sea, me siento como que el hilo no lo encuentro, entonces como que bueno, apenas voy Sí, a ir. claro. Voy a mirar sobre lo que han visto, estoy viendo ahí la plataforma para no estar como tan perdido. Listo, si quieres, pues yo voy a compartir este link. Este creo que lo vimos en clase. Como para que te des una idea de los arquetipos, porque es un tema como que les sirve para una herramienta más, para que les ayude a entender cómo funcionan los textos. Profe, estamos en análisis de obras literarias. Sí, exacto. Entonces eso nos sirve también porque a partir del texto que vamos a leer hoy, Ajá. justamente, vamos a hacer un análisis y vamos a identificar, no sé, el arquetipo, la sombra, el héroe, cuáles son los guardianes del umbral, de qué nos habla el texto, cuál es la intención del autor, la temática, como hablábamos ayer de ese pequeño cuento. Hoy el cuento está un poco más larguito, pero es muy sustancioso. Entonces, vamos a pasar a ello, pero les voy a compartir ahí ese link si quieren, guárdenlo, ténganlo ahí, ese hipervínculo. Es que yo sé que si no lo hago ya, después se me olvida y no quiero hacerlo ya. No quiero hacerlo después, perdón. Entonces, ahí se los compartí. Es un pequeño video de 6 minutos. Después lo ven de clase sobre esto, sobre los arquetipos. Son 7 arquetipos y se los comento aquí rápidamente sobre qué trata ese video. Resulta que todas las historias y las narraciones y los mitos y las leyendas y sí, como que tienen una constante. Y esa constante es como que apuntada a que hay unos roles y esos roles siempre los van a desempeñar en una historia o en un relato, en una narración, cierto tipo de personajes, ¿no? Entonces, eh, esta teoría se llama la teoría sobre el monolito, ¿sí? Y son 7 arquetipos. El primero es el heraldo, perdón, el héroe, el segundo es el heraldo, el tercero es el mentor, el cuarto es los guardianes del umbral, el quinto es el bufón, el sexto es el camaleón y el séptimo es la sombra. 7. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre un poco los mitos y de pronto el próximo módulo, pero
a mí, pues yo vivo como que muy al tanto de los números, ¿no? 7 días a la semana, ¿no? 7 colores, 7 notas musicales. Siempre hay una constante y los números también son arquetipos. Entonces, tengan eso presente porque pues ahí está latente y está como que en nuestra realidad y uno no se pone y se cuestiona el por qué los días tienen el nombre que tienen, ¿no? Pero eso se los debo para otra clase. Lo que sí quiero que se den cuenta es que tanto los números como el lenguaje, ¿sí? Van de la mano y nos dicen algo de la realidad. En este caso, que sean 7 arquetipos, pues ustedes ya los van a tener más presentes, ¿no? Porque pues el 7 está asociado al número de la suerte, bueno, al número de Dios, etcétera. Más allá de la perfección incluso. Más allá de eso, es que como que siempre van a aparecer estas 7 figuras en todos los textos y en todos los relatos. ¿Listo? Para que la tengan presente. El héroe es el protagonista del relato, quien lleva a cabo todas las acciones, ¿no? El heraldo es la motivación, ¿sí? Entonces, vamos a verlo rápidamente acá. El héroe es que el que desempeña todas las acciones. En este caso, ¿quién es este héroe? Si me comentan ahí en el chat, chicos. ¿De qué película? Es de Star Wars, pero a mí se me olvidó el nombre. Skywalker, Luke, bien, Camilo, excelente. Sí, bien. Y él es el héroe, el protagonista de ¿qué? Star Wars. El segundo es el heraldo. El heraldo consiste en qué? En como la motivación. Ayer hablábamos de un mundo ordinario y que lo sacaba al mundo extraordinario. Creo que era antier, realmente no recuerdo. Y era el asunto de que ese heraldo consistía en, eh, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Vámonos al ejemplo en concreto. La carta que le llegó de que estaba admitido en Hogwarts. Y ahí pudo pasar de ese mundo ordinario al mundo extraordinario, ¿no? Si nos vamos a otras películas, el Heraldo ya sería como que esa motivación que hace al héroe que salir de su mundo ordinario y volverse héroe en sí mismo, ¿no? En Spider-Man vendría siendo pues la picadura, ¿no? De la araña que lo mordió y gracias a esa picadura fue que tuvo un poder, ¿sí? En Batman, ¿cuál sería? No sé. En Iron Man, ustedes se ponen a pensar en ese tipo de héroes, ¿cuál es ese heraldo? Lo que saca y lo vuelve héroe y lo motiva y lo saca del mundo ordinario y lo lleva al extraordinario y lo lleva en ese viaje del héroe. ¿Sí? Profe, en Iron Man sería como el traje. Bien. Pero ese traje era porque el man se iba a morir, ¿no? Estaba a punto de morirse y buscó como que mediante su inteligencia y su sabiduría o su vaina científica la manera de crear ese corazón artificial para poder salvarse, ¿cierto? Y después el traje. Entonces, pues justamente es eso, ¿no? ¿Qué hace que sea eh, el héroe algo extraordinario? Pues el hecho de que lo saque, hay una causa primera. Vámonos al mentor. El mentor vendría siendo como que ese tipo sabio, ¿cierto? ¿Qué? Que ayuda al héroe a formarse como héroe o que le da consejos, ¿no? En Spider-Man, ¿cuál sería ese mentor? O en Iron Man, ya que estamos con esos ejemplos. En es, o en Spider-Man no sé, pero en Iron Man sería el... Ah, sí, en Spider-Man sería el tío Ben. Y en Ujú. Iron Man sería el mayordomo, no, el señor, el Jarvis, no sé cómo se llama, el asistente que él mismo creó como para... La inteligencia artificial que él creó. Ajá, No, se llama así, no, sí, creo que es Harvey. Jarvis, sí.
Listo, bien, ¿sí? Acá aparece Gandalf porque pues en El Señor de los Anillos es como uno de los ahí mentores, ¿no? Que tiene mucha sabiduría y se sabe cómo funciona el juego. Los Guardianes del Umbral, que esta es la pregunta que decía ahorita Luisa. Los Guardianes del Umbral consistían en como que los secuaces de la sombra, ¿sí? La sombra es el último arquetipo, que vendría siendo como el enemigo, el némesis, a lo que se enfrenta por último y en esa fase final el héroe, ¿cierto? Entonces, antes de llegar a esa fase final, ¿sí? La sombra tiene unos guardianes del umbral, que es, el umbral es como una especie de línea, ¿no? Imaginaria en la que, pues, ellos lo que buscan es ser de obstáculo al héroe para que no pase y se vea con la sombra. Entonces, en el caso de Indiana Jones, son esos nazis que pues terminan impidiendo o algunas veces sirviendo más bien de obstáculo, como que son como la piedrita en el zapato, pero pues no son a la final gran problema, sí, para el héroe, sino que los reduce y los como que son como personajes secundarios, si nos vamos a la estructura de una narración, ¿no? Que desempeñan un rol en el que lo que buscan es no dejar al héroe pasar en ese viaje. Esos son los guardianes Sí, del señor. umbral. Sí, Ok. señor. Acá está el bufón. ¿Listo? El bufón vendría siendo como que esa persona que le da un tono satírico a la narración para que no se hunda siempre en la acción o siempre como en ese lado también trágico o tenso, sino como que le busca dar un sentido más cómico al asunto. Y, por ejemplo, si nos vamos a la era de hielo, ¿cuál sería el Eh, bufón? el perezoso, no. ¿Cómo es que se Ajá. llama? Sí, Sí, sí. Ujú. Sí, porque exactamente. él, o sea, a él le suceden cosas como graciosas, cómicas. Entonces, como que Ujú. siempre le pasa algo. Es como el que saca como de fuera de lo común la historia, como que genera una sorpresa o una reacción a uno, como que, ay, mira, ¿qué está pasando? O Sí, mira lo que le pasó a este, algo así. exactamente. El bufón, Sí, como que, o sea, sería como dentro de la película, eh, como un extra, como que algo nuevo, algo de picante en la película. sí, y pues es que a veces, muchas veces, o sea, más de un personaje puede tener más de un arquetipo. Entonces, por ejemplo, en Shrek, ¿qué pasa? ¿Quién sería el bufón? Burro. El burro, Por eso, el burro, el, el gato con botas, ujú, sí, eh, bien. el mismo Shrek, no. A veces, pues, pero no, no siempre, ¿no? Él No más bien él siempre, es no como el siempre. héroe, ¿no? Es como el que siempre tiene un propósito de salvar o de buscar, ¿no? Bueno, sí, sería entonces el burro y el gato con botas. El burro, el gato, hasta el hombre galletica, ¿no? Y la galletica esa, dice Miguel, bien, sí, exactamente. No me acordaba. Sí, exacto. Entonces, hay ese toque, sí, muchas veces, mire, el burro es personaje secundario. Entonces, no, o sea, personaje muy cercano al héroe, no es ni tan secundario, ¿no? O sea, le da cierto, o sea, Shrek sin el burro no, como que no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, también es como protagonista el burro y o coprotagonista, porque lo acompaña en su aventura. Entonces, no siempre es como un extra o un personaje secundario como tal, sino que a veces, por ejemplo, en el antihéroe Deadpool, él es héroe, pero él nos hace reír. O Kick-Ass también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que un héroe también es bufón al mismo tiempo? ¿Cierto? Y lo pueden encontrar ahí, o sea, porque pues
lo que pasa con el siguiente arquetipo y es el camaleón, a veces no... Es, por ejemplo, este Jack Sparrow, el anterior ejemplo se me olvidó mencionarlos, no sé si han visto Mago de Oz, es una película ya muy clásica, y es el espantapájaros, ¿sí? Y es el que le da como un sentido cómico al asunto, porque la película sí tiene un trasfondo bastante raro también, y habría que analizarla. Pero en Jack Sparrow, en Piratas del Caribe, ustedes se pueden dar cuenta que este también es bufón, pero al mismo tiempo es camaleón porque a veces es héroe, a veces uno le coge como que raye porque empieza a traicionar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo es que funciona muchas veces si el autor o el director o el escritor tiene a su disposición varias probabilidades y empieza a caracterizar a sus personajes a partir de estos arquetipos, ¿sí? Entonces el camaleón al final puede ser una persona que haya sido buena, ¿sí? Eh, y después le el arrebato y ellos ha sido un infiltrado del equipo contrario y terminé traicionando a todos y sí, se volteó, entonces ya no nos sirve y pues y va en contra del héroe, ¿no? Entonces ya como que se descubre que es un falso amigo, ¿sí? Y que sirve para el equipo contrario o cambian los roles, a veces es bueno, a veces es malo, juega también a un interés. No sé qué ejemplo se les ocurre a ustedes que consumen tanto cine y tanto medio audiovisual. ¿Qué pensarían en cuanto al camaleón? Y ya nos vamos ya con la última arquetipo, porque pues esto es un pequeño de la clase pasada para aquellos chicos nuevos que hasta ahora llegan y para que hagan su trabajo. Lo de la hoja de ruta, del segundo, creo que es el segundo punto, sí, de los arquetipos. Después de que escojan su película de su preferencia, empiecen a identificar qué arquetipos, ¿sí? Hay en la película. Y después yo los identifico, le tomo una pantallazo, saco una foto o una imagen y hago una pequeña descripción del por qué es ese arquetipo, ¿no? Como que eso es lo que tengo que hacer y es sencillo. Eh, la sombra vendría siendo como que el enemigo final con el que se enfrenta el héroe. Muchas veces, lo hablábamos la clase pasada, y eso está para discutirse, por ejemplo, en lo de la naranja mecánica, que por ejemplo la sombra también puede ser el mismo Alex, ¿no? Debido a esos impulsos de maldad que también él se dejó llevar y que, no sé, como que logró, ¿no? Eh, Transgredir, porque al final sí se fue por todo lo malo y desató. Es como una especie de, o sea, ¿quién siente placer, no? Y eso también es lo que uno tiene que entender. Hay personas que, imagínense, sienten placer por hacer el mal, por hacer lo malo, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, oiga, ¿quién es el malo, no? Si el protagonista, porque toda la serie uno dice, o sea, los buenos, ¿quiénes son? ¿Los médicos que quieren arreglarlo? No, porque esos hacen peor, ¿sí? Con lo que logran hacer. Entonces, esa película es muy, muy interesante porque, o sea, es como algo inusual, no encajaría, realmente tocaría analizarla. La sombra es el villano, ¿no? Sí, la sombra es el villano aquí en Rocky, si ves que es el ruso con el que se enfrenta al Digamos, final. lo hablamos la vez pasada en la era de hielo, sería la sombra, sería un camaleón Diego, el león, porque él al principio como que intenta dañarles todo, que es como no llevar al niño a donde sus papás, pero después cambia y ya deja de ser la sombra y ya entonces les ayuda. Ujú, exacto, sí, Sí, se vuelve bueno. Claro, Claudia, pueden ser películas animadas, pueden ser películas de cine arte, pueden ser lo que les digo, es que este es un libro que lo escribió Joseph Campbell
y se llama El viaje del héroe, por si les interesa, creo que también lo pueden encontrar por internet. Y él analiza históricamente a través de mitos, ¿sí? Es como un manual prácticamente para ser director de cine. Con eso les digo el asunto ahí, porque pues lo leen muchas personas que están en ese medio audiovisual y de crítica. Y esto salió en un IFEX. Yo cuando fui jefe de salón y todo el asunto, tuve la oportunidad de ver las pruebas porque los chicos iban al baño y todo el asunto. Y me di cuenta que esta teoría salía en todo el asunto del IFEX. Entonces, no sé si salió este año. No alcancé a ver tanto las pruebas este año. Pero sí se les puedo asegurar que esto lo preguntaron en un IFEX. Y pues es importante saberlo porque más allá de saberlo, pues es un plus para leer cualquier tipo de texto, ¿sí? Entonces voy a pasar a lo que vendría siendo ya la clase de hoy, ¿sí? Y vamos a leer un texto para justamente identificar los arquetipos. ¿Listo? Identificar arquetipos y intención del autor también, y también temática, sobre qué trata el texto. O sea, realmente esto es lo que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a la prueba del otro año y ustedes ya se estén graduando. Eh, Dice así, continuidad de los parques. ¿Alguien quiere ayudarme a leer una partecita o vamos leyendo por párrafo? Mm, Se me perdió el chat. si quieres, inicio. Dale, dale de una. Continuidad de los parques, Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Listo. ¿Continúo o alguien quiere continuar? Sería bueno que alguno quisiera leer este pedacito para construir A ver, entre todos. elijamos uno al azar. Al azar. Eso. Karen, Juliet, ¿puedes activar tu micrófono? Karen, ¿estás? Bueno, creo que Karen no está. Listo, ¿Alguien no. desea leer? La lectura tiene que ser placentera, porque si uno los obliga, no es buen síndrome. José Luis, levantó la mano de pronto. Listo, José Luis, activa tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, entonces voy a seguir con la lectura. Entonces dice, gozaba el placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de las ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Bien.
Vamos con la otra parte. No sé si, Admira- ¿Sigo o sigue alguien más? no sé si alguien quiera, si no, sigue. Ah, listo, dale, si alguien levanta la mano. Dale, dale, sigue. Si no, nadie ha levantado la mano, sigue. No, listo. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta. Protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos, el puñal entinaba con su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Pensaban a anochecer, sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que la llevaba a la casa, que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró desde la sangre galopando en sus oídos que llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal de la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Listo. Gracias, José Luis. Gracias, gracias. Bien, bien, bien por esa lectura. Ahora, Al eh, profesor, no, no escucho. que no le escuché. Sí le escuché. Ya, ya. Ajá. A ver, yo, ¿qué puedes decir de lo que entendiste, José Luis? De lo que le acabaste de leer, ¿qué entendiste? Pues, profe, yo creo, pues, era como, es un poema, creo, ¿no? Creo que es un poema. Me pareció muy bonito, tiene muchas palabras que la verdad no, no conozco el significado. Sí, tiene varias palabras Eh, que nada. sí, sí, hay varias palabras que tienen que ver con lo que está diciendo, pero no, no sé el significado. Pero creo que se trata de 2 personas Ujú. que como que no, o sea, no entendí qué pasaba entre ellas, pero entonces entendí como que se seguía una a la otra. Sí, o sea, como que tenían un destino, no sé, algo así. Ok. No, no, o sea, la verdad no comprendí. Listo, listo, listo. No importa, no importa, José Luis. Ese es lo que tenemos que empezar a trabajar y empezar a hacer, que lo que leamos, cobramos sentido y que lo comprendamos. Y es algo muy interesante lo que dices porque son palabras que no conocemos, que no están en nuestro léxico cotidiano. Y muchas veces vamos a encontrar textos en los que no encontremos que
pues significado de esas palabras y dependa como más bien del contexto, ¿sí? En el que yo pueda identificar esas palabras y decir, ah, es que ya sé qué significa esto. Entonces, también, ¿qué pasa? Que una buena comprensión depende de una buena lectura, ¿sí? Entonces, uno tiene que empezar a hacer el ejercicio, ¿sí? Eso es como cuando yo me subí unos kilitos de más y quiero adelgazar, ¿cierto? Entonces, pues está el deseo profundo en mí de querer adelgazar, pero si yo no me levanto por las mañanas y hago ejercicio y no quemo calorías y no cambio mi dieta, ¿sí? Pues difícilmente voy a conseguir el propósito de adelgazar, ¿no? Entonces, por esa razón y por ese motivo uno tiene que tener disciplina, ¿sí? Ser disciplinado. Lo mismo, o sea, pasa con la lectura. Entre más uno lea, es que uno está leyendo otras cosas, ¿no? Uno lee los comportamientos, las conductas, el lenguaje no verbal de las demás personas, ¿sí? El chat, las noticias de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿sí? Pero lo literario implica una competencia de lectura un poco más elevada, ¿no? Y es que es un ejercicio de abstracción, como lo veíamos ayer, ¿no? Es que yo prácticamente estoy hablando de la realidad, pero entonces la estructuro y la trato de que hacer funcional y acorde a un lector, acorde a una realidad, acorde a un mundo, ¿sí? Que vendría siendo pues el literario y que el literario, sí, o sea, ese mundo literario constantemente está, ¿qué? Plagado de lectores que, sí, están como que leyendo, innovando, tratando de hacer nueva literatura. Entonces, siempre va a pasar que en cuanto a los textos, por ejemplo, tenemos que empezar a identificarlos y por eso es una disciplina también. Yo tengo que enfrentarme a ellos, ¿sí? Con el mismo rigor que yo me enfrento a un gimnasio, ¿listo? Porque, pues, lo que les digo, implican otra competencia. Entonces, voy a leer rápidamente y las palabras que ustedes no entiendan, por favor, coméntenmelas en el chat, ¿listo? Y digan, profe, esta palabra, ni idea, ¿listo? Y yo se las trato de qué, de contextualizar y de significar en lo que vamos a leer. Leo este primer párrafo, ustedes me dicen las palabras y pasamos a una comprensión de este primer párrafo. Vamos por orden, ¿listo? Parte por parte. Continuidad de los parques, fíjense bien en el título, ¿listo? Continuidad de los parques. Había empezado a leer una novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerias, no sé si sepan qué es una parceria. No, profe. Es un terreno, es como un lote, ¿cierto? Como un terreno, ¿listo? Entonces, aparcerias es eso, ¿listo? Ahora ya tiene un poquito más de sentido, ¿cierto? Esta tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de terrenos, de lotes, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. O sea, el estudio de él, ¿sí? Es como que tenía una ventana y miraba hacia un parque, ¿cierto? Volvió a ese estudio a qué? A retomar la novela, ya después de haber dejado, ¿sí? Esa cuestión de aparcerias, de darle una carta a su apoderado, ¿sí? Arrellanado en su sillón favorito, esa palabrita, ¿qué será? Arrellenado. Yo, Acostado. yo por el contexto la relaciono como que está muy cómodo, como que
Está placenteramente sentado en su sillón. Sí, bien, bien, bien. Sí está, sí, o sea, es tanto que está sentado como que está cómodo, plácido, pero como que es que yo quiero ver la definición como tal, porque yo lo entiendo como una cuestión de que está como metido, como envuelto, como, ¿sí? Yo la tengo acá y dice ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad. Bien. Entonces, ¿sí? Arrellanado, o sea, sintiéndose cómodo en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado, de espaldas a la puerta, estaba de espaldas a la puerta, frente al sillón, ¿sí? Leyendo su novela. De espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, o sea, él estaba de espaldas a la puerta por si, ¿sí? Alguien llegaba y lo interrumpía. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo. ¿Sí saben qué es el terciopelo? Más o menos. No se te escuchó bien, Camilo. Pero Una terciopelo es, tela, profe. ajá, como una Más tela o súper menos. suave. ¿Me Sí, escuchan? te escuchamos Ahí creo que ya te lejísimos. escuchamos. Más o menos, sí, era eso, más o menos. Bien, bien. Es una tela muy fina, ¿no? Es un material muy fino, el terciopelo, es suave, es muy, muy, muy fino. Y es el tapizado del sofá, exactamente. ¿De qué color? Verde, ¿no? Otra vez, ¿sí? Que la mano acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. ¿De qué? De la novela que nos narra al principio, ¿cierto? Esto es un cuento, ¿listo? Es un cuento. Dice después, su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida, ¿sí? O sea, como que su memoria, esto que ustedes están, que acabamos de leer, ¿sí? Es abstracción, ¿listo? Si se dan cuenta, este primer párrafo de que nos habla, nos está hablando de alguien que tiene una vida cotidiana, ¿sí? Discute con su mayordomo, le da una carta a su apoderado, ¿sí? Y después de hacer todo eso, va, vuelve, ¿no? Se sienta en la tranquilidad de su estudio, de espaldas a la puerta, que lo pueda interrumpir como si fuera una posibilidad. ¿Y qué pasa? Se deja seducir por la trama de la novela otra vez, ¿no? Y que su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes. O sea, realmente él ya sí estaba totalmente consumido, no sé si consumido, más bien como que enajenado o abstraído, esa es la mejor palabra, abstraído ¿por qué? Por la novela, totalmente lejos de las cuestiones del cotidiano, del mayordomo, ¿sí? Del apoderado, ¿sí? Había vuelto de negocio, o sea, la había abandonado, habían abandonado la novela por negocios urgentes, nos dice al principio. Entonces resolvió esos negocios urgentes y la volvió y la retomó como, ¿sí? Si fuera un ritual, algo devoto y se dejó de ganar enseguida por la novela y se metió tanto en la trama que miren lo que pasa. Hasta acá claro lo que pasa en este primer párrafo, si no, díganme, profe, no entendí esta partecita de este texto, No mucho. ¿no mucho? Camilo, si quieres mejor, escribe ahí en el chat porque no te entendemos muy bien. ¿Qué partecita no entendiste? Casi todo. Ok, Es que no comprendí muy bien. vale, vale, Profe, vale. Dime.
ya ahorita es que yo no había comprendido, tal vez porque no había visto bien el primer párrafo. Ahora que veo, creo o sea, él había empezado a leer una novela y desde aquí es donde se trata todo esto, ahí es donde empieza a escribir la carta de su apoderado y después ve a rellenar el sillón favorito y así como estaba como lo que usted dijo ahorita, enajenado por no haber podido volver a leerlo, algo así. Estoy bien, ¿no? O sea, sí, o sea, mira, había empezado a leer, voy a volver a leerlo para Camilo también, para que lo comprenda mejor. Había empezado a leer la novela unos días antes, ¿sí? El narrador nos está hablando de alguien que había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, abandonó que la lectura de la novela, ¿cierto? Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca, ¿sí? La novela la volvió a abrir cuando estaba en el tren, o sea, como que quería seguir porque pues la había abandonado por esos negocios urgentes. Entonces volvió a abrir esa novela. Se dejaba interesar lentamente por la trama de la novela, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de tierras, de lotes, de aparcerias, ¿sí? Volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellenado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. ¿Listo? Entonces como que él estaba totalmente que hipnotizado por la novela, ¿sí? Él lo que más quería era terminarla, ¿sí? Atrapado. Exacto, bien, exacto. Esa es una buena palabra. Atrapado, estaba atrapado por la novela. Entonces, vámonos con el segundo párrafo. Hasta aquí, claro lo que pasa en este primer párrafo. Camilo, José Luis. Ahora sí. Bien, Profe, sí, señor, gracias. listo, José Luis. Bien. Vámonos con este segundo párrafo. Dice, gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. Entonces, ¿eso qué es desgajar? Profe, eso es como poco a poco ir, no sé, quitando parte por parte. Sí, bien, es una buena definición. Cuando le dicen desgájeme este ajo, mijo, es como por capas, ¿no? Sí, sí, que uno va quitando una capita y después la otra y... Exactamente. Entonces, miren, ¿qué es que nuestro narrador nos diga? Es que él estaba tan atrapado, tan llevado de la novela, ¿cierto? Que gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea. O sea, cada vez que él Se avanzaba en la devoraba, lectura, profe, como cada párrafo, línea a línea, al leer. O sea, como que ya me comí esta, voy por la otra, quiero comérmela toda, por así decirlo, exacto, desgarrándola. Eso es como exacto. demasiado placer. El man tenía mucho éxtasis bien leyendo esa novela, la verdad. Exacto, muy bien. Eso es justamente lo que refleja esas dos líneas, ¿sí? Gozaba el placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de esos ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Ahí nos está que describiendo todo su como entorno, su contexto, o sea, eh,
él se iba desgajando línea a línea, pero él también estaba siendo consciente de que al lado tenía que sus cigarrillos, que tenía su cabeza cómoda en el terciopelo, ¿cierto? Y que más allá de esos que árboles pasaba un viento, ¿sí? Bajo esos robles y había un atardecer, danzaba, mire tan bonito como nos expresa y nos describe esa, ese entorno. Dime. Profe, una pregunta. ¿La clase se acaba ahora a las 8 o vamos a continuar? No, sí, ya se acaba a las 8 y mañana continuamos, porque pues, como hicimos lo de los arquetipos, Ajá. pues se Se nos fue un consumió poquito. parte del tiempo. Sí, Bueno, exacto. profe, esto, o sea, lo que estábamos viendo era como, ¿cómo se llama el tema? El de hoy, ¿Sí? análisis de obras literarias. Lo veíamos ya, es como esto es un poco más complejo, se nos abarca más clases, entonces le estamos dando desarrollos así como que desde esta semana, sí. Análisis de obras literarias 1, análisis de obras literarias 2, análisis de obras literarias 3. Creo que también la plataforma les pone como dos secciones en análisis de obras literarias. Bueno, Entonces, profe, vamos a quedar pendientes, pero está súper cool, ¿no? Todo, la verdad. Me gustó mucho la historia y todo. Es como un viaje. exacto. O sea, y eso que no se ha acabado, o sea, tenemos que desvelar realmente el sentido. Hasta el momento lo vamos a dejar acá. Voy a leer esta última parte ya en estos 2 minuticos y nos despedimos y buena noche, muchachos, y gracias a Dale, profe. ustedes por su participación y toda la cosa. Entonces, ya estaba ahí rodeado de eso y dice, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes. Hay sórdida, disyuntiva, yo siento que no es una palabra muy común. Dejándose ir hacia las imágenes que se concretaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada por la cara de un chicotazo de una rama. Profe, eso sí, hay que verle como más el trasfondo porque no entiendo muy bien, pero es como lo que él está leyendo, es lo que él está contando ahora lo que está leyendo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Siento porque ya como... no estamos en su entorno, estamos en el libro, en la novela, pues. Exacto, exacto. Entonces, Ah, bueno. mañana seguimos discutiendo qué va a pasar en la novela, o sea, qué va a pasar en lo que el protagonista de lo que, o sea, es como un cuento dentro de otro cuento, si se dan cuenta, ¿cierto? Porque ahora nos vamos Pro- a meter, o sea, somos profe, lectores, pero estamos leyendo un cuento de alguien que está leyendo otro cuento. profe, el otro párrafo, el otro lo puede poner para tomar el capture, yo lo voy a leer aquí para mañana participar y como tener ya la idea clara de lo que viene, porfa. El primero, No, el primero ya le tomé capture. El segundo, gozaba del placer casi. Para mañana ya tener como, listo, este es el dejar segundo, como que mis otros compañeros también participen, si algo. listo. Porque siento que a veces participo mucho. ¿El otro cuál es? Gonzalo. Este no Este. lo hemos, o sea, ustedes lo pueden buscar por internet, está por internet. Se llama Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. ¿Listo? Mejor. Entonces, acá, creo que en el primer pantallazo que tomaste, ahí aparece el nombre y el título. Mira, Continuidad de Listo. los... Gracias, profe. Listo, chicos. No, muchas gracias a ustedes por su participación. Mañana continuamos desarrollando este cuento, ¿sí? Y nada, chicos, tengan buena noche. Valentina, tú también. Sí, muchas gracias, Tomás. Igualmente, chicos. Tomás Jorge Andrés dice en el chat que tiene una duda acerca del párrafo. Ay, dime. Dime, Jorge Andrés. ¿De cuál párrafo? Del segundo texto acá. Palabra por palabra. Eh, ¿Ahí me escuchas? Sí, Jorge. En la parte que dice absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes, no sé a qué referencia como esa visita. No sé por qué usa disyuntiva. Sí, no sé.
me deja esa duda. Sí, sí, Jorge, y eso es porque es una palabrita que obedece la gramática, que me demoro tiempo explicándola y no sé si alcancemos, ¿sí? Porque realmente la disyuntiva es una categoría gramatical. Entonces, eh, no sé, te lo dejo así, o sea, si a ti te piden en el estadio que para poder entrar a ver a Millonarios tienes que llevar la boleta y la camiseta, ¿sí? La I es disyuntiva, la I, la palabra I. Te dicen boleta y camiseta para poder entrar al estadio, ¿sí? Como obligación. Como obligación, ¿sí? O sea, como que sin esas dos opciones tú no puedes, ¿sí? Tienes que llevar como que las dos, ¿cierto? Mientras que la O, ¿sí? Si te dicen a ti, tienes que llevar o camiseta o la boleta, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las dos es válida para tú entrar al estadio, ¿cierto? Mientras que la disyuntiva, que es la I, te da a ti la, como que tiene que ser esa o esa, no hay otra opción, ¿cierto? Entonces, cuando dice absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, es como que a los héroes y a los que están atrapados en el relato de sus personajes no tienen otra opción, ¿sí? O sea, él está atrapado porque eh, es como si no tuviera más que elegir lo que va a pasar y lo que está aconteciendo y lo que él está leyendo. Entonces él está atrapado y está absorbido por eso sórdido, que al final lo sórdido termina siendo eh, como que lo que ensordece, ¿no? Lo que no tiene como... ¿Qué es lo sórdido? Que es miserable o sucio, dice. Listo. Entonces, lo sórdido, entonces absorbido por la sórdida disyuntiva de la sí, la sucia cuestión de que les tocaba, ¿sí? Y en este caso no son héroes que hagan bien. Mañana lo vamos a ver. Pero no sé si Jorge entendió eso de la disyuntiva. Em, es un asunto gramatical de prácticamente del español. Mañana lo abordamos mejor, si te parece, Jorge. Sí, me parece como para darle más profundidad. Exacto. Exacto, chicos. Entonces, no, muchas gracias por su participación y nada, nos vemos el día de mañana en las horas de la noche. Vale, Listo, Tomás, hasta Jorge. luego. Hasta luego, Chao, chicos. vale. Profe, estuvo buena la clase. Vale, Camilo. Gracias. Gracias, profe, que estés muy bien. Vale.